Dicen que las muertes más aterradoras no llegan siempre de asesinos en la sombra, sino de criaturas que comparten nuestro mundo desde siempre. A veces son silenciosas, diminutas, escondidas en un rincón de la casa. Otras, enormes, salvajes, caminando entre los árboles. Y lo más inquietante, no atacan por maldad, sino por instinto. Florida, Alemania, Montana, 3 lugares distintos, 3 vidas que jamás imaginaron que su final vendría de la misma forma. Un encuentro con la naturaleza que se volvió imposible de controlar. Florida nunca fue el primer lugar en la mente de nadie cuando se hablaba de ataques de osos. Era un estado asociado con playas de arena blanca, pantanos interminables, caimanes al acecho bajo el agua turbia y aves exóticas cruzando el cielo. Pero osos, eso sonaba como algo propio de Montana, Alaska o Canadá. En la Florida soleada y poblada, simplemente no parecía encajar. Lo cierto es que a mediados de la década de 1970, los osos negros estaban prácticamente extintos en el estado. La caza indiscriminada, la expansión urbana y la destrucción de los bosques habían reducido a la población a menos de 400 ejemplares. En el extremo sur ya no quedaba ninguno. Aquellos años fueron oscuros para la vida silvestre. Cada nuevo camino abierto en los pantanos de Big Cypress representaba un pedazo más del hábitat perdido. Las cifras eran tan bajas que muchos pensaban que en poco tiempo los osos negros pasarían a la historia, recordados solo en fotografías viejas y cuentos de cazadores. Pero la conservación llegó como un respiro. Poco a poco, con nuevas leyes de protección y programas para recuperar los bosques, los osos regresaron. Década tras década, su número fue creciendo, hasta alcanzar los 3000. Aunque ya se hablaba de encuentros ocasionales, Florida todavía se consideraba segura. En más de medio siglo no había habido ni una sola muerte atribuida a un oso. Los periódicos locales lo repetían con orgullo, ni una fatalidad registrada. Ese récord terminaría en un rincón diminuto del estado, en una comunidad que pocos sabían ubicar en el mapa: Jerome. Apenas unas calles de casas viejas, menos de 300 habitantes en total, y una calma que solo interrumpían las cigarras en verano. El pueblo estaba pegado hombro con el área de manejo de vida silvestre Big Cypress, un santuario que, aunque hermoso, albergaba una de las mayores concentraciones de osos negros del sur. Unos 700 animales merodeaban allí, vigilados por biólogos y cazadores de datos, no muy lejos de las casas donde ancianos pasaban sus últimos años de retiro. Jerome no estaba preparado para esa proximidad. Los vecinos vivían dispersos, con terrenos grandes, y rara vez veían a alguien pasar por la calle. Muchos eran jubilados que buscaban tranquilidad. Con tanto aislamiento, cualquier visita inesperada, ya fuera de un vecino, un extraño o un animal salvaje, podía convertirse en un acontecimiento. Y en mayo de 2025, esa visita llegó. Sue había crecido acostumbrada a los sonidos de la naturaleza. Su casa, una pequeña construcción prefabricada, estaba situada justo en el límite donde el césped se convertía en bosque. Allí también vivía su abuelo, Robert Markle, aunque en un tráiler separado, a apenas unos metros de distancia. Él tenía 89 años y, pese a su edad, aún insistía en vivir de forma independiente. Sue lo cuidaba sin invadirle su espacio. Cada uno tenía su propio lugar, pero ella podía acudir si algo ocurría. La única condición de Robert había sido llevar consigo a su perro, Diesel, un mestizo rescatado hacía más de una década. El perro era su sombra, su amigo, su razón para seguir adelante. Aquella noche, el calor era insoportable. El verano se adelantaba y el aire se volvía espeso, sofocante, como si el pantano se hubiera instalado dentro del tráiler. Robert, incómodo, apenas logró dormir. El viejo ventilador que había comprado en una tienda de segunda mano apenas movía el aire cargado. A las 4:30 de la madrugada, resignado, se levantó con las piernas rígidas y doloridas. Diesel, viejo y cansado como su amo, bajó con esfuerzo de la cama improvisada y lo siguió arrastrando las patas.
Robert abrió la puerta del tráiler con la esperanza de que una brisa nocturna aliviara un poco la temperatura. El chirrido metálico de la puerta rompió el silencio del bosque. Ninguno de los dos lo sabía, pero a pocos metros un oso negro patrullaba la línea de árboles. El sonido lo detuvo en seco. Su olfato captó el olor de diésel mientras el perro se alejaba hacia la hierba alta para aliviar su vejiga. El animal, curioso y guiado por un aroma mezclado de humano y comida, se acercó al tráiler. Robert, agotado, se sentó otra vez en su cama y, sin darse cuenta, volvió a quedarse dormido con la puerta abierta. El oso apoyó una pata en el escalón y probó la estructura. El tráiler se quejó con un crujido. Otro paso, después otro más, y el peso de casi 180 kilos se coló por la entrada angosta. El interior, pequeño y estrecho, se convirtió de inmediato en una trampa claustrofóbica llena de olores extraños. El animal avanzó lentamente, derribando algunos objetos de los estantes. Ese ruido despertó a Robert. Se incorporó sobresaltado, sin entender qué lo había despertado. La oscuridad no le permitía distinguir nada. Entonces, Diesel regresó, asomándose por la puerta entreabierta. Al ver la enorme silueta, el perro lanzó un ladrido ahogado de terror. El rugido del oso retumbó dentro del tráiler, y en ese instante Robert comprendió lo que ocurría. Un gemido escapó de su garganta, pero ya era demasiado tarde. El oso se abalanzó sobre él. La garra cayó sobre su cuello con tal fuerza que la tráquea colapsó. El aire se cortó de golpe y su cuerpo frágil se dobló bajo el peso brutal. Costillas que se partían, un esternón que cedía como si fuera de vidrio. Robert intentó gritar, pero apenas un silbido agónico salió de su garganta aplastada. Diesel, aterrorizado, huyó a esconderse bajo el tráiler, escuchando los gruñidos y los golpes sordos de la lucha. El oso arrastró a Robert fuera, sujetándolo por el hombro. El anciano arañaba su propio cuello en un intento desesperado de respirar. El poco aire que lograba pasar se mezclaba con la sangre que se filtraba a sus pulmones. A los pocos metros, perdió el conocimiento. Su pantalón se deslizó, dejando su billetera tirada en el camino. El arrastre se detuvo a 70 metros del tráiler, donde la bestia terminó con lo poco que quedaba de vida en él. El cuerpo fue destrozado, su camisa hecha jirones, parte del cuero cabelludo colgando, la garganta arrancada. Después, el oso arrastró los restos a un hueco en la tierra, los cubrió con ramas y hojas, y se retiró. Diesel, temblando, encontró el valor al amanecer. Volvió al tráiler de su amo, pero no lo halló. Siguiendo el rastro con el olfato, llegó al lugar equivocado, donde el oso aún merodeaba. El perro ladró histéricamente desafiando a la bestia. El depredador lo persiguió, y el viejo perro, casi ciego y sordo, huyó hacia lo único que conocía como refugio, la casa de Sue. Desde su ventana, Sue vio una escena imposible. Su perro corriendo desesperado, y detrás, la mole negra que avanzaba como una sombra. En un instante, el oso lo alcanzó. Una garra lo atrapó por la pata trasera y lo despedazó frente a ella. Sue gritó y llamó al 911, convencida de que su abuelo estaba atrapado en el tráiler y que el perro había sido víctima casual del encuentro. Los agentes llegaron minutos después. Encontraron el tráiler en desorden pero sin sangre. En el jardín, el cuerpo desgarrado del perro. Siguieron los rastros de arrastre. Primero los pantalones con la billetera de Robert, luego la camisa ensangrentada. Más adelante, una mano humana sobresalía bajo un montón de hojas y ramas. Al principio creyeron que alguien había intentado ocultar un cadáver, pero el estado del cuerpo no dejaba dudas. No era obra humana. El anciano estaba irreconocible, reducido a lo mismo que el perro en el patio. Los biólogos instalaron cámaras para capturar al culpable. 3 machos adultos fueron sacrificados en los días siguientes, aunque aún no había certeza de cuál de ellos había matado a Robert. Lo único claro era que Florida, el estado que se enorgullecía de no tener muertes por ataques de osos, había perdido esa inocencia para siempre. El interior del tráiler retumbó como un tambor cuando el cuerpo de Robert fue sacado a rastras. El silencio que quedó después del rugido del oso era irreal,
casi más perturbador que el ataque mismo. Afuera, el pasto se doblaba bajo el peso del animal mientras lo llevaba hacia la línea de árboles. Diesel, escondido bajo la estructura, temblaba tan fuerte que parecía que sus huesos vibraban. Sus ojos opacos no podían ver mucho, pero su nariz le decía todo: sangre, miedo, muerte. La madrugada avanzaba lentamente. La brisa que Robert había esperado nunca llegó, y el aire permaneció húmedo, cargado, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Durante minutos interminables, Diesel no se movió. Solo cuando el sonido de ramas quebrándose se apagó en la distancia, se atrevió a salir. Subió las escaleras del tráiler y buscó a su amo, pero no lo encontró. Giró en círculos, confundido, olfateando cada rincón. Su instinto lo llevó a seguir el rastro que se alejaba hacia los árboles. Allí, a lo lejos, el perro ladró, desesperado, tratando de despertar a Robert, tratando de detener lo inevitable. Y entonces lo vio. La sombra aún estaba allí, agazapada sobre lo que quedaba de su dueño. El ladrido de Diesel resonó como un disparo en la quietud del amanecer. El oso levantó la cabeza y sus ojos brillaron con un fulgor salvaje. La persecución comenzó. El viejo perro corrió como no lo hacía desde hacía años, impulsado únicamente por el terror. Sus patas torpes apenas lograban apartar la hierba húmeda. La distancia hasta la casa de Sue parecía eterna, y aún así, Diesel la alcanzó a ver. Alcanzó a soñar que llegaría. Desde la ventana Sue vio aparecer primero a su perro, desgarbado, jadeando, con la lengua colgando. Y detrás, mucho más rápido, la masa negra que se movía con una determinación implacable. El grito de Sue nunca salió de su garganta. Solo pudo mirar, paralizada, cuando el oso levantó una de sus patas delanteras y con un solo movimiento enganchó al perro por la cadera. Diesel chilló, un sonido corto y roto, antes de ser sacudido como una muñeca de trapo. En segundos, el animal le arrancó la vida y lo dejó en pedazos en el césped. Sue retrocedió, tropezando con la mesa, buscando el teléfono a tientas. Sus dedos temblaban tanto que casi marcó mal el número. Cuando por fin logró comunicarse con emergencias, su voz se quebraba. Solo atinó a decir que había un oso en su propiedad, que su perro había sido asesinado, que su padre estaba atrapado en su tráiler. No mencionó a su abuelo por nombre. Estaba demasiado confundida, demasiado aterrorizada. Durante los minutos que siguieron, Sue no se atrevió a abrir la puerta. Se quedó junto a la ventana, mirando cómo el oso, después de destrozar al perro, volvió a internarse en el bosque. El cuerpo de Diesel quedó tirado en medio del jardín como una advertencia grotesca. Sue gritaba hacia el tráiler de su abuelo, llamándolo, esperando escuchar su voz o verlo salir. Nada, solo el silencio y los ecos de su propio llanto. Las sirenas rompieron el amanecer. Luces rojas y azules bañaron el camino de grava mientras dos patrullas y un vehículo de emergencias se acercaban a la propiedad. Los oficiales descendieron con cautela, fusiles en mano, esperando encontrar al animal aún cerca. El aire olía a hierro, a césped húmedo y a algo más oscuro que ninguno quiso nombrar. El tráiler estaba abierto de par en par, los muebles tirados, los estantes vacíos, y sin embargo, ni una sola mancha de sangre. Los agentes intercambiaron miradas. Un ataque de oso debería haber dejado un baño de sangre, un rastro evidente. En el jardín, el cadáver destrozado del perro contaba otra historia. Uno de los oficiales notó marcas en el suelo, arrastres que se alejaban hacia el bosque. Siguiéndolos, encontraron primero los pantalones de Robert, con su billetera aún en el bolsillo. Unos metros más adelante, una camisa hecha jirones, cubierta de sangre. El aire se volvió más espeso con cada paso. Y entonces lo vieron, un montículo de ramas y hojas amontonadas con torpeza. Entre ellas asomaba una mano grisácea, quieta, demasiado quieta. El silencio se rompió con un juramento apagado de uno de los hombres. Al principio, la escena parecía un intento humano de ocultar un cadáver, pero cuando retiraron las ramas, la brutalidad quedó al descubierto. Lo que quedaba de Robert era irreconocible. La carne destrozada, el cuero cabelludo desgarrado,
el cuello abierto en un tajo salvaje. Nadie con cordura podría haber hecho algo así, solo una bestia. Los paramédicos retrocedieron, conscientes de que no había nada que hacer. Sue, sostenida por una vecina que había llegado alertada por las sirenas, se derrumbó al escuchar la confirmación de que su abuelo había sido encontrado. Sus gritos se mezclaron con el canto de las aves que, ajenas al horror, comenzaban a despertar. En los días siguientes, la comunidad entera quedó en shock. Los noticieros llegaron, transmitiendo en vivo desde el borde del bosque. Florida, el estado orgulloso de nunca haber registrado una muerte por ataque de oso, había perdido esa marca. Los biólogos instalaron cámaras trampa y trampas reforzadas. 3 osos machos fueron cazados y sacrificados, sus cuerpos examinados en busca de coincidencias con las mordidas. Pero la incertidumbre persistía. ¿Habían atrapado al verdadero culpable o aún rondaba entre los pinos y cipreses, esperando la próxima oportunidad? Los vecinos comenzaron a dormir con luces encendidas y armas cargadas. Algunos exigían una matanza total, otros pedían reubicar a los animales. La discusión llegó a la prensa estatal. ¿Qué vale más, la vida humana o la conservación de una especie? Nadie tenía una respuesta sencilla. Sue, entretanto, no podía borrar de su mente la imagen del perro cayendo bajo las garras del oso, ni la certeza de que su abuelo había muerto solo, en la oscuridad, sin que ella pudiera hacer nada. Cada crujido de ramas en el patio la hacía saltar de la cama. Cada sombra en el borde del bosque parecía demasiado grande, demasiado cercana. Jerome ya no era un lugar tranquilo. Se había convertido en un recordatorio constante de lo frágil que es la frontera entre lo humano y lo salvaje. Los inviernos alemanes eran duros, de un frío que cortaba la piel y dejaba las calles en un silencio helado. Dentro de su casa en las afueras de Hamburgo, Mark Vogel había construido un refugio extraño, casi otro mundo. La vivienda, que en otros tiempos había sido un hogar familiar con risas y olores de comida, se había transformado en un santuario sombrío lleno de criaturas que la mayoría de la gente solo podía tolerar en pesadillas. Mark no siempre había sido así. En su juventud, cuando aún estudiaba zoología en Múnich, tenía una curiosidad sana y genuina por los animales que otros temían: serpientes, escorpiones, arañas. Mientras sus compañeros de clase se interesaban por aves migratorias o mamíferos grandes, él quedaba absorto observando el movimiento lento de un escorpión bajo una lámpara ultravioleta o el destello hipnótico de una tarántula extendiendo sus patas peludas. Aquella pasión lo hacía peculiar, pero todavía conservaba cierta conexión con el mundo exterior. Todo se rompió en 1994. Sus padres murieron de forma repentina en un accidente de tránsito en una carretera helada de Baviera. La noticia lo alcanzó en medio de un examen y la sensación de vacío que se instaló en él nunca se marchó. Heredó la casa y un fondo de dinero suficiente para vivir sin preocupaciones, pero la herencia fue más una condena que una bendición. Marcó el inicio de su retiro definitivo. Dejó la universidad, rompió contacto con sus pocos amigos y se sumió en la soledad. La casa se convirtió en un espejo de su obsesión. Lo que empezó con 2 serpientes y una tarántula fue creciendo en silencio hasta convertirse en un reino de cristal y luces de calor. Cada habitación estaba ocupada por terrarios apilados, perfectamente limpios, cada uno con una etiqueta meticulosa: especie, fecha de adquisición, dieta. El resplandor rojizo y azulado de las lámparas convertía las noches en una penumbra inquietante. Los libros de zoología se amontonaban en torres ordenadas alfabéticamente, como si fueran ladrillos de un muro que los separaba del mundo exterior. Mark no era un acumulador desordenado. Al contrario, la limpieza rayaba en lo obsesivo. No había platos sucios, no había ropa tirada. La temperatura se mantenía artificialmente tropical, con la calefacción y los focos encendidos día y noche, consumiendo la mayor parte de su herencia en electricidad. Para él, ese calor era un abrazo constante, el único que recibía.
Su colección era impresionante y también ilegal. Había adquirido especies raras a través de foros ocultos en Internet: pitones, geckos sudamericanos, dragones barbudos e incontables arañas. Pero ninguna criatura lo fascinaba tanto como sus viudas negras. 7 ejemplares, guardados en un tanque de vidrio reforzado, justo al lado de su cama. Se sentía extrañamente reconfortado por su presencia. Para cualquiera más, aquel zumbido silencioso de patas rozando el vidrio sería motivo de insomnio. Para él, era compañía. El 19 de febrero, como cada semana, tocaba la rutina de alimentación. Mark se levantó antes del amanecer. Afuera la nieve cubría los techos y los árboles, pero dentro de la casa el aire era cálido y húmedo. Tomó la basura, se calzó sus botas de invierno y salió brevemente. Cuando regresó, comenzó su trabajo: revisar cada tanque, alimentar a las criaturas con ratones, grillos o cucarachas que él mismo criaba. Era un proceso largo, casi ceremonial. Fue entonces cuando ocurrió el error. Al terminar con el tanque de las viudas negras, dejó la tapa ligeramente abierta, apenas un resquicio, quizá porque se distrajo colocando a una de las arañas en un pequeño recipiente de plástico mientras limpiaba el vidrio. Volvió a colocarla dentro, convencido de que todo estaba en orden, y siguió con el resto de la casa. No se percató de que 3 de las arañas ya habían notado la salida. La primera se deslizó por la repisa, invisible, hasta llegar al suelo. Pasó horas explorando. Finalmente encontró el interior oscuro y aún tibio de una bota de invierno, la misma que Mark había usado al sacar la basura. Se acomodó allí, paciente. Mark no tenía idea. Pasó el día entregado a sus rutinas, disfrutando de la ilusión de control que le daban sus listas, sus horarios y su colección. Solo al caer la tarde, decidió salir al supermercado. Entró a su dormitorio, se puso los pantalones, el abrigo y deslizó el pie derecho en la bota. En ese instante, 2 cosas sucedieron a la vez. Sintió un crujido extraño bajo su dedo gordo y, sin que él lo notara de inmediato, diminutos colmillos se hundieron en su piel. La viuda negra había reaccionado en defensa, aplastada contra el cuero. Su veneno, potente aunque rara vez mortal, se inyectó en el torrente sanguíneo de Mark. Pero él no lo supo. Ni siquiera sintió el pinchazo. Salió caminando tranquilamente. Recorrió las calles cubiertas de nieve, habló con la cajera de siempre, compró lo necesario y volvió a casa. Todo parecía normal. El veneno comenzó a trabajar en silencio. Primero, un hormigueo en el pie. Luego, una sensación de ardor que se extendió hacia el tobillo. Para cuando Mark dejó las bolsas sobre la mesa y se quitó las botas, la piel de su pie estaba roja y caliente. Pensó que se trataba de una ampolla, quizá por el roce de la bota. No le dio importancia. Las horas siguientes fueron una pesadilla lenta. El dolor se intensificó hasta convertirse en una punzada constante que subía por su pierna. Su estómago se revolvió y comenzó a sudar, pese al frío que reinaba fuera. Cada respiración se volvió más corta, más pesada. Aún así, Mark se negó a llamar a emergencias. Salir de su casa le resultaba más aterrador que morir dentro de ella. Desde hacía años, el simple pensamiento de cruzar el umbral lo paralizaba. La madrugada lo encontró tendido en el suelo de la sala, envuelto en fiebre, delirando. Veía sombras en las paredes, escuchaba el roce de patas diminutas multiplicarse hasta convertirse en un coro. Sus criaturas, hambrientas, lo miraban desde detrás del vidrio. Algunas, liberadas por accidente cuando él ya no tenía fuerzas para cerrar bien los tanques, comenzaron a explorar la casa. Durante 2 días resistió, arrastrándose entre la cocina y la sala, incapaz de comer, de beber lo suficiente, de levantarse. Los vecinos escucharon gritos extraños en la noche, palabras entrecortadas, aullidos pidiendo a su madre muerta. Nadie llamó a la policía. Estaban acostumbrados a que Mark fuera excéntrico. El 21 de febrero, al tercer día, su cuerpo cedió. El corazón, debilitado por años de mala alimentación y falta de ejercicio, se detuvo bajo el peso de los pulmones llenos de líquido.
Murió solo, en el suelo cálido de su sala, mientras alrededor de él el sonido de sus animales crecía. La historia no terminó allí. Los lagartos, desesperados por comida, lograron abrir algunos tanques al empujarlos. Pronto, las arañas también encontraron salida. La casa entera se llenó de seres de 8 patas que se deslizaban por las paredes y el techo, mientras los reptiles husmeaban en busca de alimento. Y el único recurso disponible era el cuerpo sin vida de Mark. Primero fueron los ojos, blandos, fáciles de consumir. Después las mejillas, la lengua. Cuando la policía finalmente acudió 9 días después, alertada por los empleados de la tienda al notar su ausencia, el olor ya se percibía desde la acera. Dentro, las linternas revelaron un espectáculo que parecía sacado de una película de terror. Cientos de arañas moviéndose en enjambres, lagartos corriendo por las paredes, serpientes enroscadas fuera de sus jaulas, y en el centro, el cuerpo ennegrecido y deformado de Mark, cubierto de criaturas que entraban y salían por su boca y por los pliegues de su ropa. El equipo de emergencia no pudo tocarlo. Había demasiados animales venenosos libres. La decisión fue brutal. Arrojaron latas de gas fumigante dentro de la casa, cerraron las puertas y esperaron. Durante 2 días, el silencio reemplazó al caos. Cuando volvieron a entrar, encontraron un cementerio, terrarios vacíos, animales muertos esparcidos por el suelo, y el cuerpo de Mark, reducido a poco más que un recuerdo. Fue enterrado sin familia ni amigos presentes, con lo que quedaba de su herencia. Nadie lloró su pérdida, salvo quizás las criaturas que había amado hasta su último aliento. El lago Ashley se extendía como un espejo tranquilo en la esquina noroeste de Montana. El agua reflejaba montañas cubiertas de pinos y en las noches claras, las estrellas se multiplicaban sobre su superficie como si fueran infinitas. Era un lugar hermoso, pero también salvaje. A pocos kilómetros comenzaba el Bosque Nacional Flathead y, más allá, el Parque Glacier, territorios ancestrales de osos negros y grizzlies. Para la mayoría de los habitantes, aquella cercanía imponía respeto. Sabían que la regla número 1 era nunca alimentar a los osos, nunca invitarlos a perder el miedo al ser humano. Barbara Paschke no podía obedecer esa regla. A sus 85 años veía a los osos no como depredadores, sino como vecinos peludos, criaturas dignas de cariño. Cada mañana salía al porche con un balde de semillas de girasol y mijo y las esparcía en su jardín como quien prepara la mesa para invitados esperados. Luego se quedaba mirando por la ventana, con una sonrisa serena, esperando que los animales aparecieran. Y aparecían. Unos tras otros, con el andar pesado de los que no temen nada, se acercaban a su casa. Algunos se quedaban en el borde del bosque, otros se aventuraban hasta el césped. Bárbara los contemplaba con fascinación, convencida de que estaba ayudando a la naturaleza, convencida de que su jardín era un refugio. Sus vecinos no lo veían igual. Temían que un día uno de esos osos, acostumbrado al premio fácil, entrara en una casa o atacara a alguien. En 2012, las autoridades ya la habían multado por alimentar fauna salvaje, pero Bárbara ignoró la advertencia. En el fondo, su juicio ya no era el de antes. 6 años antes, en 2009, le habían diagnosticado Alzheimer y la enfermedad iba erosionando poco a poco su capacidad de discernir riesgos. Para ella, la frontera entre lo correcto y lo peligroso era difusa, y su amor por los osos llenaba ese vacío. El 27 de septiembre de 2015 amaneció con un cielo limpio y frío. Era la época en que los osos se obsesionan con la comida, tratando de engordar para sobrevivir a la hibernación. Esa tarde, una osa joven salió del bosque y se encaminó hacia la casa de Bárbara, recordando el olor de las semillas. Pero ese día, por alguna razón, Bárbara no había sacado nada. Tal vez se distrajo, tal vez olvidó la rutina. El animal olfateó el jardín vacío, se acercó a los muros de la casa y comenzó a rodearla. Adentro, Bárbara estaba en la cocina, preparando una taza de té. Oyó un ruido, como algo raspando contra la pared. Pensó que era un mapache, o quizá el viento moviendo ramas. Pero cuando miró por la ventana lateral, vio la silueta oscura y poderosa de un oso negro caminando justo al borde de su casa.
No se asustó de inmediato. Era un rostro familiar, un visitante de siempre. Lo que no sabía era que la osa, frustrada por la falta de comida, había decidido ir más allá. Con una fuerza inesperada, empujó una puerta trasera mal cerrada. La madera cedió con un chasquido seco. En segundos, el animal estaba dentro. Los platos tintinearon al caer. Un estante se volcó. Bárbara avanzó por el pasillo, apoyándose en la pared. Asomó la cabeza hacia la cocina y lo vio. El oso, erguido parcialmente, revolviendo las alacenas, tirando frascos al suelo. Por primera vez en años, sintió miedo. La diferencia entre observar desde la ventana y tenerlo dentro de su casa era abismal. El aire se llenó de un olor intenso, mezcla de pelaje húmedo y tierra. El animal la vio. Sus ojos oscuros se fijaron en ella y avanzó, lento primero, después con decisión. Bárbara retrocedió, pero no había salida. El pasillo la atrapaba como un embudo. Levantó los brazos instintivamente, apenas un gesto de defensa. El impacto fue brutal. El oso se abalanzó sobre ella, derribándola contra el suelo. Su espalda golpeó con fuerza y el aire salió de sus pulmones en un gemido. La cabeza rebotó contra el piso, dejándola aturdida. Arriba de ella, el hocico del animal se abrió y el aliento fétido le cubrió el rostro. Las garras descendieron, desgarrando la piel de sus brazos y hombros. Bárbara gritó, un sonido agudo y desesperado que se perdió en las paredes de la casa. El ataque duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para destrozarla. El oso, nervioso y hambriento, saltó sobre un mostrador, volteó un plato y se escabulló por la ventana que había roto al entrar. De pronto, el silencio volvió. Un silencio apenas interrumpido por los gemidos de Bárbara, que yacía en el suelo, sangrando. El dolor llegó después, intenso, insoportable. Sus brazos estaban cubiertos de cortes profundos, los músculos desgarrados, los tendones expuestos. Apenas podía mover los dedos. Intentó arrastrarse, centímetro a centímetro, hasta llegar a la mesa donde estaba el teléfono. Cada movimiento era un tormento. La sangre manchaba el piso en un rastro irregular. Cuando finalmente alcanzó el aparato, sus manos temblorosas apenas lograban marcar. La voz al otro lado la sostuvo. «Manténgase conmigo, ayuda en camino». No recordaba lo que respondió, quizá solo un sollozo. Las sirenas rompieron el silencio rural minutos después. Agentes del sheriff y un equipo de fauna llegaron armados, esperando encontrar aún al oso dentro. Forzaron la puerta y hallaron la casa hecha un desastre. Cajones abiertos, platos rotos, sillas volcadas. En el centro del suelo, Bárbara, cubierta de sangre, respirando con dificultad. Milagrosamente, seguía viva. La trasladaron al hospital de Kalispell en estado crítico. Los médicos trabajaron durante horas para salvarla. Contra todo pronóstico, en los primeros días parecía resistir. Vecinos y amigos recibieron la noticia con esperanza. Quizá lo lograría. Pero la infección, la pérdida de sangre y la fragilidad de su edad terminaron por vencerla. El 1 de octubre, apenas 4 días después, Bárbara murió en la cama del hospital. Su muerte sacudió a toda la comunidad. En Flathead nunca se había registrado una fatalidad por ataque de oso. Para muchos, aquello era impensable, un oso entrando en una casa, matando a una anciana. El miedo se extendió como fuego. Las autoridades instalaron trampas, recorrieron puerta a puerta advirtiendo a los residentes. Al poco tiempo, 2 osos jóvenes fueron capturados en el vecindario. Al analizarlos, encontraron en sus estómagos semillas de girasol y mijo, los mismos con los que Bárbara había alimentado a generaciones de animales. Esos osos habían aprendido que los humanos daban comida, que las casas eran sinónimo de sustento. Con pesar, los funcionarios no tuvieron opción, fueron sacrificados. Los análisis revelaron algo inquietante. Ninguno de esos 2 era el responsable directo del ataque, aunque uno era hermano de la osa que había matado a Bárbara. La culpable nunca fue atrapada. Tras semanas de búsqueda infructuosa, las trampas fueron retiradas. El bosque volvió a cerrar sobre el vecindario, impenetrable, indomable. En los meses siguientes,
El nombre de Bárbara se convirtió en advertencia. Ya no era solo la anciana amable que amaba a los osos. Era el recordatorio de lo que sucede cuando se rompe la barrera entre humanos y vida salvaje. Sus vecinos aún recuerdan el olor metálico de la sangre en su casa, el silencio sepulcral de la noche después de que se llevaron su cuerpo, y el rugido distante que siguió escuchándose en el bosque durante semanas. El lago Ashley volvió a ser hermoso, sí, pero nunca volvió a sentirse del todo seguro, porque los osos seguían allí, invisibles, rondando en la línea de los árboles, esperando, y la memoria de Bárbara, la mujer que confundió amor con alimento, quedó atrapada para siempre en aquel último otoño, donde un gesto de ternura terminó abriendo la puerta al horror.